Queridos hermanos y hermanas, tenemos nuevamente el agrado de encontrarnos en este domingo tercero de Pascua y para compartir un momentito la palabra de Dios que se nos regala para iluminar nuestro corazón, nuestra vida y dejarnos acompañar por el resucitado que hoy día se regala a dos discípulos, a estos discípulos de Emaús y a nuestro caminar y a nuestra vida de iglesia y de comunidad. El texto es de Lucas 24. Ahí encuentras el relato de los discípulos de Emaús. Aquel mismo día, dos de ellos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, que estaba a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino conversaban sobre todo lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Él les preguntó: ¿en qué van conversando por el camino? Ellos se detuvieron con rostro afligido y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido allí estos días? Jesús preguntó: ¿qué cosa? Le contestaron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros estábamos con él, fuera el liberador de Israel. Pero ya hace 3 días que sucedió todo esto. Es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cadáver, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles asegurándoles que él está vivo. También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como habían contado las mujeres, pero a él no lo vieron. Jesús le dijo: qué duros de entendimiento. ¿Cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? ¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la Escritura se refería a él. Se acercaron al pueblo a donde se dirigía y él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, que se hace tarde y el día está encima. Entró para quedarse con ellos, y mientras estaban con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron unos a otros: ¿no sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén y encontraron a los 11 con los demás compañeros que afirmaban: realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, tenemos este hermoso relato de los discípulos de Emaús en este tercer domingo de Pascua, donde la iglesia sigue celebrando y encontrándose con el resucitado, o más bien donde el resucitado sigue acompañando la vida de los discípulos para acompañarles y para ayudarles en el camino a que descubran de que está vivo y resucitado y puedan hacer la experiencia del resucitado. Ya no solamente la experiencia y de caminar con Jesús de Nazaret por Galilea, ya no solamente el dolor que sufrieron y que experimentaron en su vida por verlo crucificado, sino ahora tienen que hacer el camino y Jesús le acompaña en ello para profesar la fe en el resucitado, en este Dios que está vivo y que camina entre ellos como
nos lo refiere también San Mateo al final del Evangelio, ¿no? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta presencia del resucitado. Tenemos aquí a dos discípulos, ¿no?, que van caminando, se alejan de Jerusalén, caminan hacia Emaús, desconsolados, abatidos, desconcertados, con muchas preguntas seguramente, con tantos silencios, habitados o deshabitados, palabras sin decir. Bueno, van caminando. Y Jesús se hace compañero de camino. Jesús aparece, camina con ellos. No lo reconocen, están enceguecidos. Es parte, la tristeza es tanta que están enceguecidos. No logran reconocer a Jesús, no lo identifican. Lo conocieron en Galilea, lo conocieron en la cruz, ahora lo desconocen, no lo conocen. Tiene otro rostro, otra mirada, otra presencia. Tienen que aprender ahora a reconocer al resucitado. Y tenían tanta esperanza porque Jesús era el Salvador para ellos. Resulta que todo esto acabó. Un desastre, todo acabó. Por otro lado, podemos ver en el texto que Jesús respeta, se hace compañero de camino y respeta la libertad, el silencio, los malestares, el sinsabor que tienen. Esto lo respeta. Pero sin embargo le dice, ¿no?, que van conversando por el camino, se interesa por la vida de ellos. Y ahí de a poquito los va acompañando y nuevamente le da una hermosa clase de catequesis, de Sagrada Escritura, de la Biblia, como el maestro solamente sabe hacer, para acompañarle y para que descubran que todo aquello que la palabra de Dios ha realizado y ha dicho, todo aquello que Jesús mismo había dicho, resulta que ahora se ha hecho realidad. Es realidad, la palabra, todo lo que decía de ello. Por lo tanto, el Señor también, a cada uno de nosotros, siempre aparece en el camino. Siempre nos dice a nuestras comunidades, en la vida personal, en la vida de tu familia, en la vida laboral, en la organización, en nuestras comunidades cristianas, que van conversando por el camino, que conversan por el camino. ¿Cuántas cosas conversamos por el camino? ¿Cuántas tonteras también conversamos? A veces perdemos tanto tiempo en conversar cuestiones que no valen la pena. Y el Señor se encarga para darle densidad a la vida, para darle explicación a la vida, para darle sentido a lo que vivimos y para reconocer en medio de la realidad que el Señor está vivo y está resucitado. Sobre todo en estas dos dimensiones muy fuertes hoy día en el texto del Evangelio, en la palabra de Dios, presencia sacramental de Jesucristo, y por otro lado en la Eucaristía, en la mesa fraterna, en el alimento compartido, en el pan compartido, donde Jesús también se hace presente y les ayuda. Desde ahí entonces, queridos hermanos, está esta hermosa frase que brota del corazón de estos dos. No sentíamos arder nuestro corazón cuando Él nos explicaba las Escrituras, y luego se constata y cobra toda su luminosidad desde la presencia sacramental, eucarística del resucitado, que les permite volver a Jerusalén y les permite compartir la alegría del resucitado y dar testimonio de lo que ha sido la experiencia suya. Bueno, es el camino que nuestras comunidades y nuestra iglesia diocesana de Iquique está invitada a vivir. Es el camino también que toda la iglesia nacional y universal está invitada. Dejarnos acompañar por el resucitado. Recuperar que Jesucristo sea el centro. Él tenga la centralidad en nuestra vida. Él es el fundamento de nuestra esperanza. Él es la fortaleza para caminar. En Él y desde Él, entonces nadie nos puede arrebatar la esperanza que brota justamente de esta mesa eucarística, desde la palabra y desde el pan transformado y convertido en alimento de salvación para todos. Que el Señor nos acompañe y nos ayude en ello. Y para que esta palabra de Dios, queridos hermanos, a todos nos disponga, por un lado, para dar testimonio del resucitado, para comprometernos en nuestros barrios, para animar la esperanza de aquellos que caminan desanimados, para recuperar nuestros barrios muchas veces presos de la violencia y del narcotráfico, para que junto con tantas organizaciones en nuestras comunidades cristianas podamos tejer una mejor vida en nuestra población, en nuestros barrios, poder recuperar el tejido social. Pero eso lo haremos de como
expresión de nuestro encuentro con el resucitado, para dejarnos sorprender por la presencia del resucitado que siempre cambia el orden de las cosas y para que también nos dejemos interpelar por ello. Que podamos preguntarnos qué es lo que arde en nuestro corazón, qué es lo que arde en el corazón de nuestras comunidades, qué es lo que arde en el corazón de cada uno, laicos, sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas, qué es lo que hoy arde y que ese ardor posibilite justamente que uno se pueda entregar por entero al reino de Dios en un compromiso real y concreto con los pobres, con los vulnerables, con los sencillos, y desde ahí, reconociendo al resucitado, renovar cada día la fe en Él como presencia permanente en el corazón de cada uno, para que glorifiquemos al Señor, para que le amemos cada día, para que le anunciemos con alegría, para que seamos una iglesia fraterna, sinodal, profética, esperanzadora y misionera. Que el Señor nos acompañe, queridos hermanos, nos ayude a todos. Les doy la bendición. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.